muchos libros han tenido un fuerte impacto sobre la cultura, sobre la humanidad. Y no, tampoco voy a engrandecer a un libro como Padre Rico, Padre Pobre, pero es cierto que ha tenido un gran impacto y ha contribuido bastante en la inteligencia financiera de las personas. Eh, Quisiera hablar o comenzar este podcast con la enseñanza que me parece más importante de ese libro y es págate a ti mismo primero. Entonces, quisiera, antes de empezar a debatir así al 100%, que ustedes me comenten qué consideran que significa esa enseñanza. Bueno, primero quisiera comentar que esa frase como tal no es originada de Padre Rico, Padre Pobre. Esa frase esa enseñanza es originada de un libro que se llama El hombre más rico en Babilonia. Y es una frase que ha tenido muchísima trascendencia en muchos puntos porque las personas no le entienden qué es pagarse a sí mismo primero. Y muchos piensan en frases como, para eso trabajo. ¿Para qué me esfuerzo tanto si no es para comprarme mis cosas, mis gustos, mis lujos? Y creo que se ha transgiversado totalmente el significado de esa frase. Sin embargo, pues yendo a la fuente principal, pues él se refiere al hecho de cómo invertimos en nosotros mismos primero. Y quiere decir, incluso antes de pagar mis lujos, de pagar hasta incluso mis deudas, cómo saco primero dinero para invertir, primero cómo saco dinero para mi futuro, cómo saco dinero para mi educación. Eso es pagarse a sí mismo primero. Y considero que este es el sentido más lógico en el que debería tomarse. Sí, creo que se le ha dado un sentido en torno al dinero. Obviamente tiene mucho que ver con dinero. Sin embargo, lo más importante es, después de todo, entender lo que realmente sucede cuando tú gastas tus recursos. No solamente dinero, también tiempo e incluso salud. ¿Qué es pagarte a ti mismo primero o primero? ¿Sí? No es como tal decidir ir a una fiesta que sabes que te va a perjudicar o decidir consumir esa sustancia que tú también sabes que te está perjudicando a largo plazo, sino realmente invertir en cosas más importantes que te pueden influir a futuro, como la enseñanza, la educación, comprar un libro, de eso se puede tratar también. Es una de las interpretaciones que yo pongo es que no tiene nada que ver con el dinero, simplemente se basa en cómo tú decides cuáles son las prioridades en este preciso instante que pueden tener un impacto en tu futuro y llevarte a un mejor camino. Es lo que yo considero que puede significar esta frase y no sé. También es como el hecho de, digamos, yo en este momento tengo un trabajo definido, un salario definido, pero las inversiones de dinero están reflejadas aparentemente como en las necesidades básicas, ¿no? Como un apartamento, como en comida probablemente, en diversión o entretenimiento, quizás en educación. Pero ¿cómo logro desligar lo que no es necesario, lo que no es fundamental para mi vida? Y lo enfoco toda esa inversión que pueda generar, que estoy tal vez despilfarrando en otras cosas, en ese objetivo que yo tengo. Entonces muchas veces dicen, no, yo necesito un carro, pero tiene que ser un carro nuevo, tiene que ser el mejor modelo. Entonces, ¿cómo de manera objetiva, como satisfacemos las necesidades básicas, pero enfocándonos a esa inversión no, sino a ese restante de la inversión que no invertimos en excesos, podemos invertirlas a un objetivo muy claro que hace parte de nuestro propósito en este caso? Sí, lo que usted dice es correcto. Sin embargo, considero que lo que está pasando actualmente es que las personas hacen eso mismo después. Las personas se dejan llevar bastante por no tener un plan de vida o no tener un plan financiero, que terminan haciendo lo que desean después de haber pagado todo lo demás. Entonces, si uno y se remite al libro, uno de los ejemplos que daba es que primero se paga todas las deudas y luego ya me pago a mí mismo. Y generalmente, ¿cómo me pago yo? Pues me pago recuperando todo el tiempo que invertí en el trabajo con entretenimiento o con excesos. Sin embargo, yo creo que sí es importante entender que si tú tienes, por ejemplo, las ganas de comprarte un curso
o las ganas de comprarte un libro, o las ganas de comprar algo para tu educación, pues tener esa necesidad ahí, no tan implícita, sino hacerla explícita, anotarla, escribirla, qué es lo que tú quieres en ciertos aspectos de tu vida en cierto momento. Y cuando las escribes, entonces te das cuenta que cuando recibas tu salario, tus pagos, que puedes generar esa idea, o sea, esa idea transformarla en una inversión para ti mismo. Sí, sí, si bien también puedes tener un conflicto de identidad, como también se menciona en Hábitos Atómicos, eventualmente puedes que tengas un conflicto de identidad que te lleve a generar otras dos tendencias diferentes o encontrar errores en tu manera de actuar. Pues sí puede que tú quieras comprar un libro para tu educación y al mismo tiempo quieras invertir ese dinero en algo de entretenimiento que puede que sea o no perjudicial. Pero entonces, ¿qué es pagarte primero? No es tanto como sucumbir a esos placeres, a esos anhelos, sino realmente tener la voluntad a través del pensamiento crítico de comprender lo que a ti te hace bien. Pagarte primero para mí es decidir ir al gimnasio. Pagarte primero es comprar ese libro que querías leer en lugar de, o sea, antes de pagar tus deudas. Y claramente es muy importante porque las deudas deben pagarse de alguna manera. Sin embargo, ¿qué es arriesgado? Es arriesgado continuar con ese mismo ciclo porque posiblemente nunca termines saliendo de allí. Entonces invierte primero en ti. Y también, digamos, no es solo en el término monetario, sino en el término de tiempo. Pues por lo general las personas siempre sacamos las cosas del tiempo, me incluyo porque yo lo hago frecuentemente. Siempre sacamos las cosas del tiempo porque decimos, no, me siento cansado. Cuando yo llego en la noche a mi casa después del trabajo, ya no quiero hacer nada más, ¿sí? Y uno dice, cuando me sobre tiempo o cuando llegue descansado del trabajo, cuando no me toque tan difícil, cuando el transporte esté fácil, cuando, sí, hay mil y unas cosas. Cuando eso pase y se junten todos los astros, entonces voy a dedicarle tiempo a mis sueños, a mis proyectos, a mi vida, ¿sí? Y eso choca totalmente con el concepto de pagarse primero. ¿Por qué no bloqueamos primero el tiempo de hacer nuestras cosas? Si entro a trabajar a las 7 de la mañana, pues levantémonos a las 4. Así en la noche nos acostemos más temprano, no importa. Pero ¿cuál es la primera energía que decantamos en el día? En nuestros proyectos, no en los proyectos de los demás. ¿Sí? Que no significa algo de irresponsabilidad, que entonces no voy a cumplir con lo otro. Pero pues no es lo mismo yo cumplir primero con mis cosas y luego saber que tengo que trabajar hasta X hora, cierta hora. Yo ya sé que lo tengo que cumplir, posterior a haber hecho lo que necesito hacer. Entonces digamos que para mí el tema tiempo es pagarse a sí mismo en ese sentido. Digamos, muchas veces bloqueamos tiempo para reuniones laborales, bloqueamos tiempo para otras personas, pero nunca bloqueamos tiempo para nosotros mismos. Digamos, yo siempre he hecho la pregunta a muchas personas de qué tiempo en la semana se dedican a sí mismos. Y no me refiero al hecho de ir a la peluquería ni de ponerme cosas en la cara o lo que sea, sino me refiero al hecho de para sí mismo, para pensar sobre su vida, para pensar en sus metas, para pensar en sus sueños. Y me doy cuenta que casi nadie tiene ese tiempo. ¿Por qué no tenemos ese tiempo? Porque es la última prioridad en nuestra lista. Me parece un punto muy crítico, porque hace un tiempo también hablamos en podcasts anteriores sobre la importancia de tener el pensamiento crítico no solamente para entender el mundo, sino para entenderte a ti mismo o a ti misma. Es importante que dediques tiempo a trabajar en ti. Es importante que encuentres espacios en los que vas a pensar qué vas a hacer mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 10. Es muy importante tener estas visiones porque sin ellas es como una excusa más del montón que nos evita tomar control sobre nuestra vida. De nuevo, caemos en el mismo error. Cedemos el control, cedemos nuestra voluntad, cedemos nuestra mente, cedemos muchas cosas y todo por no pagarnos a nosotros primero. ¿Cuántas personas no han entrado en tratos que no le convienen para nada porque no saben decir que no? Y es un problema muy crítico que vemos hoy en día. Y no importa cuál sea la situación, yo considero que el concepto de pagarse primero debe hacerse siempre, incluso muchísimas veces antes de cubrir sus necesidades básicas. Digamos, remitiéndonos al autor que decíamos de principio, a Robert Kiyosaki,
si uno se pone a leer la historia de él, la historia que él cuenta, él incluso vivió en la calle muchísimos años. Vivían en un vehículo con su esposa. Y incluso viviendo en esa situación, él siempre, y ella, su esposa fue un gran complemento, siempre juntos primero hicieron lo que correspondía a negocios, siempre estaban pensando en cómo hacer una idea de negocio exitosa, en cómo salir adelante, en cómo se pensaban diferente, incluso cuando no tenían su hogar. Incluso pagaban otras cosas que para mucha gente decían, no, pero ¿cómo va a preferir usted eso que tener casa? Lo hicieron. Y no estoy diciendo que ojalá todo el mundo viva eso, no, para nada. Ojalá nadie lo tenga que vivir. Pero incluso en esas situaciones estas personas lo han hecho. ¿Por qué nosotros somos tan a veces sensibles, tan de cristal, de sentir que sufrimos tanto, sufrimos mucho y nosotros no podemos pagarnos a nosotros primeros porque yo tengo deudas, porque tengo una familia que mantener, porque tengo responsabilidades, porque no tengo tiempo? Siempre ponemos mil y una excusas, siempre, siempre. Y mientras busquemos excusas, las excusas nunca se acaban. Entonces, no sé si eso responde también un poco a lo que decías ahorita, Juan Diego, de cuál es el límite entre mis necesidades básicas, lo que yo de verdad necesito y lo que se hace por inoficiosamente, que también me parece un límite muy bueno de aclarar. Sin embargo, incluso cuando no tenemos ni para nuestras necesidades tan básicas, primero debemos pagarnos a nosotros primero. Y yo creo que bastantes personas tienen esto en mente, tienen esto claro, pero hay un obstáculo que es el miedo, como siempre. Quiero pensar por qué estas personas tienen miedo a realizar estos pagos, a pagarse a sí mismo. Primero, a invertir en sus proyectos, a invertir en su mente, invertir en su cuerpo, porque está como esa barrera mental que dificulta a las personas tomar ese paso. Y yo creo que es porque la sociedad como tal o el sistema ha hecho que las personas pierdan un poco lo que es la disciplina. Y la disciplina es un término muy importante porque no solamente con disciplina tú vas a ganar confianza en ti mismo o en ti misma, sino que con la disciplina necesaria no vas a sufrir al momento de invertir en ti mismo. Tú ya no vas a tener como la barrera de decir, ¿para qué me voy a comprar un libro si no lo voy a leer? No, todo lo contrario. Voy a comprar lo primero que sea que compro en este mes al recibir mi salario, puede ser. Va a ser un libro, porque sé que quiero leerlo y lo voy a hacer. Eso es como la disciplina que se construye poco a poco con tus hábitos.